El Super Bowl de la NFL es en la actualidad un evento de talla mundial que consigue obtener la atención más importante en cuanto a eventos deportivos se trata, y no solo por la espectacularidad del juego, sino también por los enormes espectáculos de medio tiempo que se presentan. Sin embargo, lo anterior no siempre fue así. Al principio, tanto el Super Bowl así como los shows de medio tiempo eran eventos que comercialmente palidecían en contraste de lo que son hoy en día. Por ende, algo relevante tuvo que ocurrir para que todo cambiara. Fue el debut de Michael Jackson sobre el escenario del Super Bowl en 1993, lo que se convertiría en el comienzo de un evento que brillaría por sí mismo. Pero, ¿qué eventos desencadenó la actuación de Michael Jackson durante el Super Bowl que rescatarían los espectáculos de medio tiempo? Desde finales de los años 60, los shows del medio tiempo del Super Bowl eran modestos en términos publicitarios y eran llevados a cabo por bandas de marcha locales. En esos tiempos, los aficionados percibían los espectáculos de medio tiempo como un momento para relajarse y con frecuencia sintonizaban otros canales televisivos. Algo que la NFL intentó combatir añadiendo espectáculos de jazz en los años 70, incluso incluyó shows patrocinados por Walt Disney, con la esperanza de hacer del medio tiempo un evento más llamativo. Sin embargo, todo lo anterior no generó los resultados esperados, y la retención de la audiencia era algo que peligraba enormemente. Para el año 1991, la NFL hizo un cambio radical y decidió que la banda New Kids on the Block estuviera a cargo del espectáculo de medio tiempo, algo que funcionó muy bien para la liga, pues la audiencia televisiva aumentó al percibir el show como un concierto. El siguiente año, 1992, fue un momento clave en la historia de los espectáculos de medio tiempo, pues la NFL, siguiendo el mismo patrón que el año anterior, decidió contratar a la cantante Gloria Estefan. Todo parecía estar planeado de manera correcta. Sin embargo, a pesar de que la NFL contaba con anfitriones relevantes para sus shows, era un hecho que no contaba con los artistas que realmente eran impactantes, algo que la cadena televisiva Fox aprovechó enormemente, y por ello, decidieron emitir una exitosa contraprogramación de su popular serie de comedia In Living Color, donde el Super Bowl fue parodiado. Por lo anterior, el espectáculo de medio tiempo de 1992 tuvo una gran caída en audiencia del 22%, a causa de la falta de interés por parte del público estadounidense en general, que ya comenzaba a ver los shows de medio tiempo como innecesarios en muchas ocasiones. Contrariamente, Michael Jackson acababa de romper récords de audiencia cuando 250 millones de espectadores sintonizaron su concierto en Bucarest, Rumania, que fue televisado por la cadena HBO, y se convirtió en la mayor audiencia en la historia de la televisión por cable en ese momento. Tanto la NFL, así como la cadena CBS, que se encargaría de transmitir el próximo Super Bowl, sabían que si querían rescatar los shows de medio tiempo y mantener sus índices de audiencia altos, necesitarían de algo grande, y no había nadie más enorme que el rey del pop. Con el objetivo de ganar nuevos aficionados gracias al alcance del evento, Michael Jackson aceptó encabezar el siguiente show del medio tiempo del Super Bowl, y se convirtió en el primer artista que lo haría sin acompañamiento. El cantante comenzó a ensayar su actuación con un destacable perfeccionismo que se caracterizaba por repetir un solo movimiento de baile hasta en 16 ocasiones. El coreógrafo del rey del pop, Vincent Patterson, intentó persuadir a Jackson para que ejecutara nuevos pasos de baile para el programa. Sin embargo, Michael no quería complicarse demasiado las cosas. Ese fue uno de los pequeños puntos de la disputa para ese proyecto. Yo seguía diciendo, pero Michael, eso ya lo hemos hecho. Y él continuaba diciendo, pero a todo el mundo le va a encantar, recordó Patterson. El productor del espectáculo, Don Mischer, añadió, es profesionalmente gratificante volver a colaborar con Michael Jackson. Trabajé con Michael en el especial de televisión Motown 25, donde inmortalizó el Moonwalk, y sé que dará una poderosa y sorprendente actuación en el Super Bowl. Fue así que la edición número 27 del Super Bowl se llevó a cabo en la ciudad de Pasadena, California,
el día 31 de enero de 1993 y determinaría el futuro de los shows de medio tiempo. Si algo salía mal, el futuro de los espectáculos tal y como los conocemos hoy en día peligraría. Sin embargo, cuando el rey del pop emergió catapultado al centro del escenario, todo cambió. El artista permaneció de pie, inmóvil ante las más de 100 millones de personas que lo sintonizaron a través de los medios de comunicación, siendo aplaudido y elogiado, algo que solo Michael Jackson podía hacer. Algunos vieron lo anterior como algo arrogante, pero el rey del pop tenía un plan: que lo esperen. Lo que sucedió después fue un espectáculo de medio tiempo nunca antes visto. Un popurrí de sus éxitos Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World y Heal the World fueron suficientes para hacer que la audiencia televisiva aumentara entre las mitades del juego por primera vez en la historia del Super Bowl. El espectáculo del rey del pop también fue el primero en ser más visto que el propio juego. El éxito de la actuación superó cualquier expectativa. Hipnotizantes coreografías de baile, el mítico Moonwalk, rápidos cambios de vestuario, efectos especiales y un importante mensaje de amor y paz mundial que le brindaron a la actuación un propósito especial, hicieron del show de medio tiempo de 1993 una innovadora presentación que significó un antes y un después en la historia del evento. Ese había sido el comienzo de la contratación de megaestrellas como actos de espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. En poco más de 12 minutos, Michael Jackson revolucionó y salvó por completo los shows de medio tiempo, siendo la estructura y el dinamismo de su exhibición bases fundamentales de los espectáculos de la actualidad. Fue a partir del show del rey del pop que la NFL y el mundo vieron el verdadero valor y potencial que podían dar los espectáculos de medio tiempo. De esa manera, se entendió que uno de los lenguajes universales por excelencia es la música, y al no haber ningún artista tan global como lo fue Michael Jackson, se influyó no solo a niños, jóvenes y mujeres, sino que también se mantuvo la expectativa de las marcas para que invirtieran dinero. En total, fueron 133.4 millones de espectadores los que vieron a Michael Jackson en el Super Bowl, cifra que impuso el evento como uno de los más vistos en la historia de la televisión estadounidense, incluso en la actualidad. El legado del show de medio tiempo de Michael Jackson ha seguido impactando durante los últimos años, y se puede notar en los movimientos de baile de Bruno Mars en su actuación del Super Bowl llevado a cabo en el año 2014, o en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl número 50 celebrado en el año 2016 liderado por la agrupación Coldplay, quienes integraron un montaje de video que incluía la mítica actuación del rey del pop y donde también la cantante Beyoncé, quien apareció como invitada, le rindió un homenaje a Michael Jackson a través de su vestuario, que nos hacía recordar las icónicas prendas que usó el rey del pop en 1993. Para el año 2017, la cantante Lady Gaga, quien protagonizaría el próximo espectáculo, mencionó durante una rueda de prensa la inspiración que Michael Jackson representaba para ella gracias a su legendaria participación en el Super Bowl 27. This is from the kids. Do you have any memories as a kid watching the Super Bowl halftime shows? Absolutely. I mean, I was talking to somebody the other day that as much as I've always wanted to be an artist, I didn't really decide I wanted to be a musician until a little bit later in my life. And I think I saw the halftime show before I even made the decision that I wanted to try to be a songwriter. Watching Michael Jackson do the halftime show is one of the fondest memories that I have. He encapsulates everything that you love about a great performer. You watch him go on stage and you can see that he's getting his head into the zone and he's having a true defining moment of what it must feel like to be a champion. So I would have to say yes, many inspiring moments. Incluso durante el Super Bowl del año 2022, el receptor, Odell Beckham Jr., celebró una anotación ejecutando el legendario Moonwalk de Michael Jackson, demostrando que, a partir de 1993, el rey del pop marcó la pauta de cómo debía ser un show de medio tiempo. Pero cuéntanos, ¿qué artista te gustaría que se presentara en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl?
Te estaremos leyendo. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más contenido relacionado con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.